Quiero decir que este tema no se trata habitualmente dentro del ámbito de la asociación y desde luego cuando se trata nunca es en un enfoque positivo. Siempre se achaca a los plaguicidas, bueno, pues una serie de problemas y de efectos dañinos sobre el medio ambiente, que es lo que vamos a intentar analizar en este ratito, me voy a ceñir a 40-45 minutos, y por supuesto que es un tiempo muy reducido para tratar un tema tan amplio, con lo cual, bueno, pues a partir de ahora siempre estoy a disposición, no solo de Juan Luis, que todos conocen su perseverancia e insistencia en que tratásemos este tema, sino de la asociación para cualquier cosa en la que pueda echar una mano. Para mí, por un lado, es un reto pues suceder en esta serie de charlas a especialistas que conozco como Alfredo Reyes o Juanjo Ramos, con los que he hecho alguna cosa, que bueno, que tienen un nivel científico altísimo. Yo al fin y al cabo soy simplemente el perito de una cooperativa de plátanos. Entonces, bueno, creo que es un honor participar en esto. Y luego también agradezco el que yo normalmente, cuando enfoco este tema ante las audiencias a las que estoy acostumbrado, lo hago para intentar que dejen de usar plaguicidas. Quiero decir, lo hago ante mis compañeros de cooperativas y sobre todo ante agricultores que, bueno, que asocian el uso de plaguicidas a algo imprescindible en la agricultura. Hoy el tratamiento va a ser distinto. Entonces, bueno, para mí también es un reto interesante y lo voy a enfocar siguiendo un poco también las sugerencias que me comentó Juan Luis. En primer lugar, definir un poco la agricultura, porque él me decía, bueno, se habla de agricultura integrada, agricultura sostenible, poner un poquito de orden en este batiburrillo. Luego hay un bloque que he llamado plaguicidas de la barra libre al control casi total, que es un poco lo que ha pasado en las últimas décadas. Por supuesto, la parte más importante serán los efectos negativos sobre el medio ambiente y vamos a terminar hablando un poco de las alternativas al uso de los plaguicidas. Y ya les digo, voy a intentar ceñirme a los 45 minutos y suelo ser bastante estricto con estas cosas, tanto cuando modero como cuando me toca participar. Bueno, está claro que la agricultura tiene en principio mala imagen. Cualquier persona que aterrice en Gran Canaria, lo que se encuentra, si mira a derecha e izquierda del avión, es lo que ven arriba en esa foto, ¿no? Pues una serie de invernaderos abandonados, estanques prácticamente colmatados de plásticos, que bueno, son un poco el reflejo de lo que es el abandono de la agricultura, no de la agricultura en sí. Pero esa es la imagen inicial. Y luego también muchas veces se asocia agricultura pues a lo que ven en la otra foto, ¿no? Pues a un uso indiscriminado de plaguicidas. Entonces, bueno, esto es una frase con interrogación. ¿La agricultura es destrucción del territorio, consumo de recursos, generación de residuos y uso de plaguicidas que afectan al medio ambiente? Pues a lo mejor en determinados ámbitos sí lo es. Hay gente que asocia agricultura a esto, pero bueno, como siempre, el diccionario acude en nuestra ayuda y a mí me gusta mucho el de María Moliner, más que el de la Real Academia. Y María Moliner define la agricultura como el arte de cultivar la tierra o conjunto de actividades aplicadas a este cultivo. Entonces yo creo que tenemos que empezar asumiendo esta definición. O sea, la agricultura es el arte de cultivar la tierra y por lo tanto el arte siempre implica pues un cuidado, un mimo, un cariño hacia lo que uno hace. De hecho, en Coplaca, que es la empresa en la que yo trabajo, desde hace mucho tiempo llevamos insistiendo en esto. Eso que ven ahí es la portada de una de las agendas. Todos los años hacemos una agenda de campo que repartimos gratuitamente a los 4.000, a los 3.000 y pico agricultores y luego 1.000 ejemplares más que rulan por ahí, por todo el ámbito agrario. Entonces, en el año 2018 lo dedicamos a que el agricultor se diera cuenta de que su trabajo impactaba tanto sobre él mismo como sobre el medio ambiente, como sobre las personas que se comían el producto de su trabajo, ¿no? Entonces, por eso defendemos que la agricultura no siempre es destrucción del territorio, consumo de recursos, generación de residuos y uso de plaguicidas que afectan al medio ambiente, que hay otras formas de hacer agricultura. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que me decía Juan Luis. Dice, es que hay un montón de apellidos que se le ponen a la palabra agricultura. Agricultura de precisión, integrada, ecológica, natural, orgánica, verde, regenerativa, alternativa, amigable. Entonces, bueno, esto no es solo que se diga, sino, por ejemplo, yo he comprado recientemente unas latas de millo y fíjense, latas compradas prácticamente, bueno, yo todos los días no compro 7, 8 paquetes, ¿no? Pero de lo que tenía de los últimos tiempos en la despensa, me dio por mirar y fíjense que ahí arriba habla de agricultura sostenible.
En la de en medio, sin residuos de pesticidas. En la de abajo, agricultura regenerativa. Entonces, bueno, empiezan a ponerle apellidos a las cosas cuando realmente es algo mucho más sencillo. Y lo más sencillo es irse al marco legislativo de la agricultura. O sea, igual que para conducir hay un código de la circulación, hay normas de tráfico, en agricultura a día de hoy ocurre lo mismo. Hay una serie de legislación que me define los distintos tipos de agricultura. Y bueno, lo primero que quiero que quede claro es que tanto lo que es el uso de plaguicidas como lo que es el uso de fertilizantes, en España está, iba a decir perfectamente regulado. Entiéndase perfectamente, no como que la legislación es perfecta, sino como que todo está cubierto. Y son esas dos normativas que ven ahí. También les quiero decir una cosa, a lo largo de la charla o de este encuentro voy a hacer referencia a bastantes normativas. Yo entiendo que a veces puede ser un poco árido. Simplemente creo que lo interesante es que sepan que existe una normativa sobre esto y luego, bueno, por supuesto la charla queda a disposición y el PDF de lo que les pongo también queda a disposición de cualquier persona que lo quiere, se lo facilito, ¿no? Por si tiene alguna curiosidad concreta con alguna normativa y quiere profundizar. Pero bueno, como les digo, tanto lo que es el uso de plaguicidas en España como lo que es la fertilización está perfectamente definido y es curioso que en el título de los dos reales decretos aparece la palabra sostenible, que como decía mi amigo y maestro José Luis Porcuna, que en paz descanse, es una palabra burladero, sirve para esconderse detrás y luego puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, digamos que la agricultura general está definida con estos dos reales decretos. Y luego hay otros tipos de agricultura, como es la agricultura ecológica, que también está definida en este caso por un reglamento europeo, que es el que ven ahí, o agricultura integrada, que también está definida, pero en esta ocasión a nivel de comunidad autónoma, por distintas órdenes del gobierno de Canarias, que bueno, tienen la característica que ven abajo, pues que están muy obsoletas. Es una orden del 10 de octubre de 2003, la que define la producción integrada de plátanos, o sea, hace ya bastantes años, hace 22 años que se publicó y no se ha modificado, con lo cual ha habido normativas generales que han adelantado por la derecha a lo que es producción integrada en Canarias. Pero bueno, simplemente por definir, me gusta que se sepa que están estas normativas y siempre soy militante de aclarar lo que es la agricultura ecológica. Y dedico un minuto a esto. ¿Por qué? Pues porque la imagen de la agricultura ecológica, salvo en determinados ámbitos, es algo asociado a lo que quiero representar en estas imágenes. A una agricultura más o menos de hippies, de que pase lo que sea en el campo, a unos productos carísimos de un muy alto nivel, de un supermercado que hay en determinada calle de Santa Cruz, donde los tomates o las manzanas valen el doble que en cualquier otro sitio, o como es agricultura ecológica, es normal que sean racimos pequeñitos de plátanos. Entonces, claro, es que es ecológico, pues no. O sea, ninguna de esas tres cosas es cierta y lo podemos ver en que, bueno, hay una normativa simplemente que me dice cómo cultivar, cómo tengo que hacer agricultura ecológica, que hay una serie de ideas preconcebidas, ¿de acuerdo? Que es todo lo que ven ahí. Cuando yo daba clase de agricultura ecológica en la escuela de agrónomos, esta era la primera diapositiva que ponía siempre. ¿Por qué? Pues porque cuando hablabas o preguntabas qué pensaba el alumnado que era la agricultura ecológica, salían todos estos conceptos. Y salían antes de que yo los pusiera, o sea que esto es vox populi. Entonces, bueno, de lo que se trata es de decir que todo eso que ven ahí, y no vamos a extendernos demasiado, son verdades a medias. Porque en agricultura ecológica sí hay venenos, como vamos a ver ahora. En agricultura ecológica sí hay abonos químicos, lo que pasa que no pueden ser de síntesis, sino obtenidos de minas naturales, ¿no? Para pequeños huertos, bueno, pues hay miles de hectáreas de olivar ecológico en Andalucía. Entonces, bueno, íbamos un poco debatiendo todo esto para llegar al final a la conclusión de que miren, la agricultura ecológica es la que cumple un reglamento determinado. En su momento, en el año 91, se publicó la primera normativa de agricultura ecológica y la última actualizada es la que ven ahí, el reglamento 2018/848. Bueno, entonces no son esas medias verdades. Eso que ven ahí es una finca ecológica que no está abandonada, que tiene unos sensores de riego donde en cualquier momento mi compañero Manolo Puerta, que es el que lleva esa finca, en su móvil, ya esté en Noruega, esté en Australia, puede saber el contenido de humedad de ese suelo, de esa finca de aguacates, y puede abrir o cerrar el riego. Y eso es agricultura ecológica. No es cuando llueve se riega. Lo que ven ahí es una finca de plátano ecológico. Entonces es un agricultor que consigue, pues con un adecuado manejo del suelo,
pues unas producciones de plátanos que no tienen nada que envidiar a la mejor finca convencional que ustedes puedan imaginar, ¿no? Y en cuanto a los precios, bueno, yo he puesto aquí un ejemplo, el mercado del agricultor de Tegueste tiene unos precios de ecológico que están bastante acordes, o el de Tacorón, te podía citar cualquiera, el de San Isidro, o si no, pues esto que les pongo aquí, que es un poco una licencia que me permito, que es una captura de pantalla de un agricultor ecológico que va conmigo a Pilates los martes y los jueves y que nos manda unos WhatsApp diciendo, mira, tengo bubango a 2,50, calabacín a 1,20, cebollas y algunas pellitas de brócoli. Entonces, pues yo le digo, pues mira, llévame, ahí le decía, brócoli lo que puedas y 3 o 4 calabacines. Él me dice, lo tuyo es 4,20 y yo le llevo el dinero. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Que no, que agricultura ecológica no tiene por qué ser ni tecnología del siglo XII, ni pequeñas producciones, ni precios caros, sino cumplir el reglamento. Bueno, hemos definido lo que son las agriculturas, que es lo que Juan Luis me encargó un poco así como para empezar. Entonces vamos a entrar en materia ya con este bloque que he llamado plaguicidas de la barra libre al control casi total. Bueno, hasta los años 60, donde algunos de los presentes no habíamos ni nacido, los plaguicidas eran simples herramientas útiles de diverso origen y no se planteaban sus efectos colaterales. Entonces, bueno, imágenes como las que ven ahí a la izquierda, que hoy en día nos pone los pelos de punta, ahí vemos los pelos no de punta, sino llenos de DDT, e incluso se veía como algo positivo, porque le estaban quitando los piojos a esa pobre niña que cierra los ojos a ver si no le entra nada, ¿no? Y las enfermeras y todo el mundo feliz, entonces se consideraba que eso era algo positivo. O lo mismo ese anuncio que hoy nos parece un poco dramático del DDT, después de saber todas las consecuencias que tuvo. Bueno, pues yo solo gasto el auténtico Gesarol que era DDT, ¿no? Pues esos anuncios eran habituales hasta los años 60. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado de los años 60 hasta hoy? Bueno, pues ese libro que ven ahí, el libro de Silverio Planes, fue durante mucho tiempo la Biblia del control de plagas en España. Y yo solo les quiero llamar la atención sobre la foto que aparece en la portada, donde se ve a un paisano tratando con algo que seguro que no es agua bendita, sin ningún tipo de protección, ni guantes, ni máscara, sino el hombre con su gorro de paja ahí, pues tratando tranquilamente, ¿no? Esto era pues una cosa habitual, o sea, simplemente tengo una plaga, bueno, pues lo que hago, tratar sin pensarlo, porque sí, o sea, tratar es una labor más. Eso llegó más o menos hasta la década, al principio de la década de los 70. En la década de los 70 a los 80 ya empezaron a verse algunos problemas, entonces ya se hablaba de tratar, pero con cuidado. La legislación todavía era bastante laxa. En el 77 ya se prohibieron algunas sustancias como el DDT, el dieldrin y algunos clorados, pero bueno, todavía la tendencia era tratar, pero con cuidado. Ya en los años 90, cuando yo, por ejemplo, me incorporé al mercado laboral en la cooperativa de Arico, en tomate, ahí era complicado saber qué productos estaban autorizados y cuáles no. Internet no existía, entonces poco menos que había que llamar al ministerio a ver si alguien te cogía el teléfono y te decía qué productos estaban autorizados o no en tomate. Entonces, bueno, era una cosa un poquito complicada de conseguir, pero ya el concepto ese estaba sobre la mesa. Al principio de este siglo, del XXI, la cosa ya fue apretándose un poco, entonces se trataba de tratar con cuidado, con productos autorizados, pero las menos veces posible. Ya empezó el concepto de cuidado con las resistencias, cuidado con la toxicidad, etcétera, etcétera. Y por último, ya a partir de la década de 2010, 2014, como veremos ahora, se fue imponiendo legislativamente la idea de tratar solo si no hay más remedio. Antes, utilizar otras alternativas. Entonces, esa fue un poco la evolución del manejo de plagas en los últimos años. Hoy en día, 2025, hay una legislación cada vez más estricta. Es una legislación que cubre los 3 aspectos que veíamos antes: el efecto en el aplicador, el efecto en el medio ambiente y el efecto sobre las personas que se comen el producto. Esta legislación se puede, sintetizar en estos 2 textos que ven ahí. La primera es la directiva del año 91, en la cual lo que pasó fue pues que en el caos que había de un montón de materias activas, cada una funcionando de una forma, que había un estudio que decía que esta era carcinogénica, que había otro estudio que decía que esta contaminaba las aguas, pues Europa, la Comisión Europea, quiso poner orden. Y entonces publicó esta directiva 91/414, donde dijo, a ver, todas y cada una de las materias activas que hay en el mercado tienen que ser reevaluadas por las casas fabricantes. Entonces, ¿qué pasó? Pues que algunas se cayeron directamente. Hubo casas que dijo, no, esto yo no lo voy a defender porque sé que no voy a poder.
Hubo otras que se presentaron los estudios y las echaron para atrás, y hubo otras que pasaron el corte, pero bueno, era un trabajo tan ingente que no les dio tiempo, entonces tuvieron que publicar el siguiente que ven ahí, que es el reglamento 1107-2009, que hasta el día de hoy sigue reevaluando todo esto. ¿Con qué conceptos? Bueno, pues en primer lugar, que se debe garantizar la protección de la salud humana, animal y del medio ambiente. En segundo lugar, establecer el procedimiento para aprobar todas estas materias activas que había y cuáles eran los criterios de corte para decir esta sí, esta no, etcétera, etcétera. Y luego además ver cómo los Estados miembros podían coger esas sustancias, esas materias activas y llevarlas a su legislación para autorizarlas en determinado cultivo. Entonces es un proceso a varias bandas. Por un lado está Europa, que Europa autoriza lo que son las materias activas, como si dijéramos el ácido acetilsalicílico, y luego ya cada país autoriza la aspirina o lo que sea, ¿no? Entonces, hay un listado de materias activas y hay una página, esto lo comento sobre todo a los efectos de cuando uno quiere saber algo sobre algún veneno, sobre alguna materia activa, cuál es la normativa que le rige. Entonces, por eso les pongo esta página que ya les digo, si alguien tiene interés, me interesa más que sepan que eso existe, que empezar a poner aquí los enlaces y toda la historia, una información que está a disposición, pero bueno, que sepan que hay una página de la Comisión Europea donde están, lo ven ahí, las 1.467 sustancias activas que ha habido y que hay en la Unión Europea ahora mismo. Están todas, o sea, desde el principio, las que están aprobadas, las que están suspendidas, las que están en régimen de revisión, etcétera, etcétera. Pero quédense con que hay 1.467 sustancias activas. Ahora mismo funcionando hay bastante menos de la mitad, pero en esa página están todas. Y encontramos, pues por ejemplo, el glifosato. Ahí lo ven, todo el que quiera conocer la normativa sobre glifosato, los dimes, diretes, las aprobaciones, los estudios, etcétera, está todo compilado en esa página. Ahí tienen todos los reglamentos donde se ha trabajado con esto. Tienen también el DDT, por ejemplo, que fue, ahí ven que pone not approved, esa fue de las primeras que se quitó de en medio, pero también está ahí la normativa que rige en cuanto al DDT, que en algún caso es interesante recuperar esa historia. Y luego hay cosas muy curiosas. Hay una materia activa que a mí me gusta mucho, que yo tengo aquí en casa, no digo varios litros, bueno, sí, creo que puedo tener como 3 o 4 litros, que es esa que ven ahí, la cerveza. La cerveza es una materia activa porque tiene uso para el control de babosas y caracoles. Entonces, bueno, es una página curiosa de enredar porque se puede ver, pues, el funcionamiento tanto de las sustancias más tóxicas que ustedes se imaginan, el carbofurano o el aldicarb, o el propio DDT, o el glifosato, como esto que ven aquí, ¿no? Cómo funciona la cerveza o la leche de vaca, que también anda por ahí, si la buscan. Entonces, bueno, el reglamento este que les digo lo que hace es obligar a cada sustancia, a cada materia activa, a estudiar un montón de aspectos. El efecto sobre la plaga, la forma de aplicación adecuada, la generación o no de resistencias, cuántas repeticiones por campaña puede tratar. El señor del sombrero de paja a lo mejor daba 27 tratamientos. O los cultivadores de banana de Costa Rica a lo mejor pueden dar 27 tratamientos aéreos con avioneta. Esto en Europa está mucho más restringido. La dosis y el caldo por hectárea de cada materia, los aspectos toxicológicos al aplicar, lo que tiene que tener en cuenta la persona que da el tratamiento, lo que tiene que tener en cuenta la persona que trabaja luego en la finca, después de haber tratado a otra persona, el efecto sobre las aves, el efecto sobre las abejas, que lo destaco porque para mí es principal, uno ya a cierta edad se puede permitir ciertas debilidades y para mí las abejas y los polinizadores son una debilidad. El efecto sobre los insectos auxiliares y el efecto, por supuesto, sobre las aguas, superficie, acuífero, etcétera. Realmente hay 22 aspectos que se cubren, pero bueno, he puesto aquí los principales. Y les quiero decir también que hay una página, que es la del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde aparece este listado. Se actualiza periódicamente, el último es del 1 de septiembre del 25, como ven ahí, y es prácticamente lo mismo. Es el listado de todas las materias activas, donde te viene su función, si es regulador de crecimiento, insecticida, fungicida, etcétera, la normativa que lo regula, cuándo caduca, las condiciones, etcétera, ¿no? Ahí he hecho una captura de pantalla así al azar, y fíjense que está, por ejemplo, el landacialotrin, está por orden alfabético. El landacialotrin es un insecticida bastante peligroso, que está autorizado todavía, que lo van prorrogando a ratitos, cada año prorrogan por un año. La laminarina, que es un extracto de algas.
Y luego, fíjese, seguimos por ahí abajo, está el agua de chochos, que diríamos en Canarias, el Lupinus albus dulce, extracto acuoso de semillas germinadas. Pues el extracto de lupinos también tiene efecto como, digamos, como fortalecedor de la planta, y algo de nematicida también funciona. El malatión, que es un insecticida muy peligroso. Fíjese, está debajo la maltodextrina, que es un componente de las barritas energéticas que tomamos los corredores de maratón, pero que también tiene efecto insecticida, por un tema físico, porque digamos que asfixia al insecto. Entonces, bueno, sepan que hay un listado donde están todas las materias activas. Entonces, bueno, como resumen de esta parte, les recuerdo que hay una lista de materias activas europea, de principios activos, y que luego cada Estado miembro es el que se encarga de coger esa materia activa y autorizar tal producto comercial en tal cultivo. O sea, puede haber un producto que esté autorizado en trigo, pero no en manzana, puede haber un producto que esté autorizado en pera, pero no en platanera. Entonces, eso ya depende de cada Estado miembro. Y bueno, la página está del Ministerio, ahí ven cómo es la pantalla. Simplemente, si ustedes ponen en el buscador registro de productos fitosanitarios, llegan a esto, y pinchando en eso que ven ahí de registro, pues encuentran una pantalla donde uno puede buscar, por ejemplo, el caso del trigo. Me decía Juan Luis que es interesante saber qué productos están autorizados para el trigo. Bueno, pues ahí se puede encontrar. Si alguien tiene interés, pues podemos mirarlo, pero bueno, ahí ven que aparece un listado que se puede exportar a Excel, donde está si el producto está autorizado o no, y su ficha del ministerio. Y en esa ficha dice pues los usos autorizados, las dosis, etcétera, etcétera. Vale. O sea que son informaciones que cuando, lo que les decía, cuando empecé yo en los 90 en tomate, esto era impensable. Pero hoy en día está a disposición de cualquier persona que quiera saber qué fitosanitarios se pueden utilizar o no en cada cultivo en España. También Juan Luis me insistió en una cosa: distinguir entre los fitosanitarios y los biocidas. Vale, voy a pasar muy por encima, pero también para que sepan simplemente que el reglamento que les he comentado, el 1107, se refiere a fitosanitarios, a plagas. Esa cochinilla que ven ahí está atacando un hibisco. Entonces, bueno, los plaguicidas sirven para plagas agrícolas. Pero luego están los biocidas, que tienen otro reglamento que ven ahí, el 528/2012, que regula las sustancias biocidas, o sea, las que se cargan seres vivos, pero que no son plaga. La cucaracha, aunque nos dé mucho asco, no es una plaga agrícola. Entonces, bueno, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las ratas, digamos, hay una tenue frontera, porque no se puede considerar realmente plaga agrícola, sino más bien un problema urbano, aunque realmente a veces sí hace daño a los cultivos. Pero bueno, sepan que son normativas diferentes, la de los biocidas que la de los plaguicidas. Bueno, si seguimos avanzando y entramos ya en los efectos negativos sobre el medio ambiente, estamos en el ecuador de la charla. Esta es la diapositiva que les puse antes. Ya les digo, hasta los años 60 no había ningún problema, tratamos y qué bien que nos cargamos las plagas, pero hubo un punto de inflexión que seguro que el 90% o el 100% de la audiencia conoce, que fue la publicación de Primavera Silenciosa de Raquel Carson, que lo que hacía era decir, oye, que hay problemas, hay efectos que van más allá del tratamiento de cargarte una plaga. Ella se dio cuenta, a mí me gusta mucho el título Primavera Silenciosa, porque dice que cuando ella recordaba su infancia en una zona rural, se oían un montón de sonidos, de pájaros, de insectos, que bueno, y que ahora en los años 60 eso ya no se oía, que la primavera ahí era silenciosa. Entonces este fue el primer aldabonazo que dijo, oye, cuidado que están pasando cosas que van más allá de que tú con un producto te cargas una plaga o resuelves una enfermedad. Y a partir de ahí ha venido todo en cascada. O sea, lo que les voy a contar en los próximos 10 minutos, en el curso de manipulador cualificado de fitosanitarios le dedicamos 3 horas. Entonces, bueno, voy a pasar muy por encima saltando, simplemente poniendo algunos ejemplos que pasan desapercibidos a veces. Y también les digo que todo lo que pongo tiene su referencia científica. Por ejemplo, hay un estudio que dice que si se aplican fungicidas al suelo, este pierde capacidad para degradar herbicidas. Entonces, bueno, en los cultivos en los que se aplica bastante metralla, entre comillas, al suelo, cuando hay una combinación de fungicida más herbicida, el suelo pierde la capacidad de degradar esos herbicidas, con lo cual los herbicidas quedan ahí residuales y pueden tener problemas los siguientes cultivos. Otro ejemplo que está por ahí, que para mí también es muy interesante, es este. Ustedes saben
vamos, la mayoría de la audiencia viene del mundo de la biología, de la agronomía, y para ustedes no es un secreto que el estiércol, la materia orgánica, es bueno para las plantas, pero que las plantas no son capaces de tomar directamente el estiércol o el excremento de esa vaca que está ahí por sus raíces, sino que tiene que haber una transformación. Esa transformación, entre otras cosas, la hacen las bacterias nitrificantes, que se encargan de degradar esa materia orgánica, esos aminoácidos, amonio, lo van pasando hasta nitrato, que es la forma en la que la planta lo puede tomar. También como algo de amonio, pero principalmente como nitrato. Pues esas bacterias, que se llaman bacterias nitrificantes, resulta que se ven severamente afectadas por el uso de algunos insecticidas, como es el Fenamifos, que es el Nemacur, que estuvo autorizado en platanera hasta hace pocos años, y que, bueno, hay un trabajo ahí donde demuestra que el uso de Nemacur, de Fenamifos, afecta a las bacterias nitrificantes. O sea, un agricultor se gasta un montón de dinero en estiércol, pero luego también, como por si acaso le voy a poner el Nemacur, no vaya a ser que, pues lo que estoy haciendo es cargándome las bacterias que me descomponen la materia orgánica. Vale, y eso está ahí publicado. Otro ejemplo es el caso del cobre, que mi amiga Laura la Gallega creo que anda por ahí conectada, lo sufre bastante. El cobre es un producto autorizado en agricultura ecológica, vaya por Dios, pero sin embargo una elevada concentración de cobre en los suelos puede tener consecuencias muy negativas para la vida del suelo, y luego, pues al fin y al cabo es un metal que se está acumulando ahí, ¿no? Entonces cada vez hay más voces que intentan, digamos, suprimir el uso del cobre, no solo en agricultura ecológica, sino incluso en agricultura. Hay más ejemplos, como este que ven aquí, veneno en las Antillas. Esto es un caso muy curioso de los bananeros de Martinique y Guadalupe, que se dedicaron a utilizar una sustancia que se llamaba clordecone para cargarse el picudo. En los años, estuvo autorizado hasta el año 93, como ven ahí, y que permanece residual en el suelo. Entonces han llegado a una situación tan grave, ya se prohibió, pero que el mapa de Martinica recoge zonas en las que está prohibido plantar cultivos muy sensibles como la batata, la papa, la zanahoria, el nabo, etcétera, etcétera, porque hay unos niveles tan altos de clordecón en el suelo que esos cultivos lo tomarían, y está prohibido plantarlos por culpa del sector bananero. El sector bananero escapa de rositas porque, bueno, es un problema del suelo, pero no se trasloca a la fruta, ¿no? Pero bueno, es un caso que siempre se pone como ejemplo de cómo un mal uso de un producto puede perjudicar a todo un sector agrícola y, por supuesto, no solo al sector agrícola, sino a la vida del suelo. Y aquí en Canarias pues tampoco nos libramos. O sea, siempre hay que tener mucho cuidado con los titulares de prensa, pero ese que ven ahí es de hace un par de años, de 2022, es bastante tajante. Canarias es la región de la Macaronesia con más contaminantes en sus suelos. Esto hay que saber interpretarlo. No quiere decir que todos los suelos de Canarias estén evaporando venenos, como puede interpretar alguien al leer esto, pero sí quiere decir que el uso que se hizo de determinados fitosanitarios y desinfectantes, especialmente en los años 70 y 80, todavía hoy está presente. Normalmente estamos hablando de plaguicidas organoclorados que se utilizaban en cultivos como especialmente el tomate o las rosas, cultivos ornamentales, y que hoy en día las parcelas en las que se usó y se abusó de ese tipo de materias, que fueron prohibidas a finales de los años 70-80, primero de los 80, hoy en día todavía vamos a decir que salen en los análisis. No tanto por traslocación, o sea, no tanto porque el cultivo lo absorba, como por evaporación. De hecho, hay referencias de que determinados cultivos, como son la mayoría de las cucurbitáceas, son muy sensibles, especialmente los frutos que están a menos de 1 metro del suelo, a manifestar la presencia de estos productos que se van evaporando poco a poco a lo largo de las décadas. Hay más problemas relacionados con el uso de fitosanitarios en el medio ambiente. Pongo un par de noticias más para no cansar a la audiencia. Esta noticia también es del año 2024, reciente, y fíjense que dice que la mayoría de los agroquímicos dañan a los insectos sin ser insecticidas. La palabra insecticida indica que se carga o que mata a los insectos. Pues hay otra serie de sustancias que pueden entrar en el enlace si tienen interés, como son determinados acaricidas o determinados herbicidas o fungicidas, que aunque su objetivo no es matar o afectar a los insectos, sí lo hacen. Hay bastantes ensayos con insectos como la drosofila o como moscas relativamente sensibles y que son muy buenos indicadores de estos efectos, vamos a decir, sobre organismos no diana de los plaguicidas.
tenemos otra noticia que también a mí me preocupa bastante porque habla de que uno de los pesticidas más usados en la Unión Europea, como es el lambda-cialotrin, que está autorizado en platanera y está autorizado en determinados cultivos que cultivamos aquí en Canarias, pues resulta que es de los que está caracterizado como más perjudicial para la biodiversidad porque es no de amplio espectro, sino de tremendo amplio espectro. Digamos que al agricultor le gusta mucho el efecto cosmético porque das este tratamiento y efectivamente en una semana allí prácticamente no queda ninguna plaga, pero tampoco queda ningún auxiliar, pero luego automáticamente empiezan los repuntes de plaga porque nos hemos cargado los auxiliares que nos estaban manteniendo el equilibrio. Este producto, a ver si hay suerte y cae definitivamente en octubre del 2026, pero bueno, Europa tiene la costumbre de, bajo determinadas presiones, prorrogar un año más y un año más y un año más la reevaluación de este tipo de sustancias. También hay productos que en principio no parecían peligrosos, como cuando uno mira los manuales de agricultura ecológica de hace años, pues la maceración de hojas de tabaco. El tabaco es un producto natural. Hoy en día sí se sabe que tiene muchos más efectos perjudiciales que los que se pensaba en los años 50 o 60, pero bueno, se utilizaban las hojas de tabaco en maceración como insecticida, incluso autorizado en agricultura ecológica, porque se degrada con la luz, es un producto que tiene un efecto muy, muy drástico, pero se degrada con la luz, entonces bueno, el reglamento de agricultura ecológica en su momento lo autorizaba, pero los laboratorios fueron capaces de sintetizar moléculas muy parecidas a la nicotina, que es lo que se llama neonicotinoides. Entonces fue una gama de insecticidas muy, digamos, con mucho predicamento en el momento que salieron al mercado, porque eran relativamente baratos y eran bastante eficaces. ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo se fue viendo que tenía no solo efectos sobre la salud humana, como lo saben los fumadores y los que conviven con fumadores, sino que además afectaba gravemente a una familia especialmente importante como son los himenópteros. Y no pensemos ya solo en la abeja de la miel, que quizás es el himenóptero que más nos suena o que más asociamos a colaboración con el ser humano, sino a un montón de auxiliares, a un montón de avispitas parásitas y a un montón de polinizadores que pertenecen también a la familia de los neonicotinoides. Un ejemplo claro es el Spinosad, que es un producto autorizado en agricultura ecológica, y ustedes dirán, ¿y por qué? Pues porque es un producto natural, con todas las comillas que ustedes quieran, es una fermentación de azúcares. Por lo visto, esto se descubrió en una fábrica de ron, donde vieron que no había prácticamente mosquitos, entonces empezaron a analizar y resulta que la fermentación de los azúcares genera un producto, que es el Spinosad, que se carga a determinados insectos, ¿no? Entonces, bueno, está autorizado en agricultura ecológica por eso, porque es un producto, entre comillas, de origen natural, pero fíjense todos los problemas que tiene. Ahí les pongo la captura de pantalla del reglamento de agricultura ecológica para que vean que está autorizado junto con el etileno, los ácidos grasos, los jabones, el extracto de ajo, por ejemplo. Bueno, pues está autorizado en agricultura ecológica, pero si nos vamos a su ficha de datos de seguridad, fíjense la perla que tenemos ahí. Muy tóxico para organismos acuáticos, no contamina el agua, el agua con su producto. Fíjense en la parte de abajo de la diapositiva SPE3. Esas son frases de peligro que vamos a ver un poquito qué significa, pero quédense con que es tremendamente peligroso para los organismos acuáticos y miren el último, SPE8, peligroso para las abejas. Y está autorizado en agricultura ecológica. Esa es la ficha del Spinosad. Entonces, bueno, no hace falta entrar en mucho detalle, pero fíjense, creo que lo subrayé aquí, efectivamente. Eso viene en la ficha del producto que se puede acceder a través de la web del Ministerio. Producto peligroso para las abejas y otros polinizadores. Se prohíben los tratamientos durante el periodo de floración y durante el periodo de producción de exudados. Por ejemplo, la producción de mielatos después de ataques de pulgones. Cuando haya plantas en flor o en periodo de producción, cuando haya plantas en flor o en periodo de producción de exudados de la parcela, caso de bandas con cubierta vegetal, sus partes aéreas deben destruirse o hacerse poco atractivas para las abejas, que vete a saber cómo interpretas esto, antes del tratamiento, cortándolas, arrancándolas o con la eliminación selectiva. O sea, este producto es un disparate para las abejas y los polinizadores y sin embargo está autorizado en agricultura ecológica. Entonces, bueno, lo utilizo como modelo para que ustedes sepan que hay una clasificación de los peligros de los plaguicidas para el medio ambiente. Esas son dos capturas de pantalla de la ficha. Entonces quiero distinguir dos cosas. Por un lado, lo que ven ahí abajo, fíjense que hay unas siglas que tampoco vamos a enrollarnos mucho, P262, H410.
Hay un reglamento que es el que ven ahí, el reglamento CLP, que indica el peligro intrínseco de la sustancia o de la mezcla. O sea, el peligro de la sustancia como sustancia química. Es muy tóxico para los organismos acuáticos, evitar su liberación al medio ambiente. Y luego hay otra normativa, que es la que ven ahí, que ya son específicas para los plaguicidas. No contaminar el agua con el producto o su envase, para proteger los organismos acuáticos, respetar una banda de seguridad, para proteger las abejas y otros insectos, no aplicar durante la floración, etcétera, etcétera. ¿Para qué les cuento todo este rollo de normativa? Para que sepan que está todo, en teoría, perfectamente regulado. O sea, que se sabe. Es como los prospectos de los medicamentos. Y como ocurre con los prospectos, nadie se los lee. Entonces es una información que está ahí, que la normativa recoge lo que sí y lo que no, pero que nadie se lo lee. ¿Y por qué nadie se lo lee? Pues porque miren el tamaño que tiene un prospecto del espinosad, del Spintor. Vale. Entonces, por eso es importantísimo la formación del técnico asesor que tiene que llevar la gestión de la finca en este sentido. Y por eso es peligroso cuando no hay un técnico asesor. Por eso es peligroso cuando las papas o la viña de don fulano de tal, que de lunes a viernes se dedica a otra actividad, va a la ferretería y le dice al ferretero, dame algo para no sé qué. O esto le fue bien a mi cuñado en la lechuga, se lo voy a meter yo a la viña. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de fitosanitario. Ya ustedes lo saben, por supuesto, pero bueno, que sepan que todo eso está perfectamente legislado. Hay más ejemplos con los neonicotinoides. Uno es lo que pasó con la prohibición de los neonicotinoides para impregnar las semillas de determinados cultivos como la remolacha o el girasol. Europa prohibió esto, entonces, bueno, se alzaron las voces diciendo, pero ¿qué problema hay? Si en una semilla tratada las abejas no, eso se entierra y las abejas no van a ir ahí. Bueno, pues todo el tema viene por la agutación. Seguramente muchos de ustedes saben que la agutación es una emisión de agua que emiten las hojitas, digamos, cuando empiezan a salir las plántulas, emiten agua por los bordes y el problema de las semillas tratadas con neonicotinoides es que esa agutación contenía el producto neonicotinoide. Entonces las abejas bebían ahí y evidentemente pues tenían problemas. Hubo una polémica muy grande porque cierta universidad española publicó un estudio donde decía, pues mira, nosotros hemos usado neonicotinoides para tratar las semillas y las abejas siguen vivas. Entonces, bueno, yo no entro ya en la financiación del estudio, pero sí entro en que si te lees el estudio, resulta que en el ensayo se pusieron bebederos para las abejas. Evidentemente las abejas fueron a beber al bebedero, no a la gotita de la agutación de la semilla de remolacha, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que haya estudios que defienden o critican una cosa, siempre hay que leérselo y tomar la, digamos, la decisión que uno considera en base a sus criterios. Hay muchos trabajos sobre esto, sobre los problemas de las abejas. Ya les dije que era un tema que a mí me interesaba especialmente. Pero bueno, les pongo este para ir terminando, en el que el trabajo este que ven aquí, lo que hizo fue empezar a plantearse que a lo mejor la Apis mellifera no era el objetivo o el organismo más adecuado para ver los efectos perjudiciales de los insecticidas. ¿Por qué? Pues porque se habían visto problemas en algunos insecticidas que oficialmente no eran tóxicos para las abejas. Resulta que para las abejas silvestres, para las abejas solitarias, sí eran peligrosos. Y todo venía por la forma de evaluación. Hace tiempo, la forma de ver si un insecticida era tóxico para las abejas o no era coger una especie de urna, como estas de la votación, colocar dentro de la urna un número determinado de abejas y colocar en un agujerito un algodón impregnado en la sustancia. Si las abejas se morían, era tóxico. Si las abejas no se morían, no era tóxico. Pero poco a poco se fue viendo que el problema es que había muchas sustancias que no eran tóxicas, pero que sí desorientaban a las abejas. Y para una abeja, como sabe cualquier apicultor, la desorientación equivale a la muerte, porque no sabe volver a la colmena. Entonces aquí ocurrió que muchas materias activas que hasta ese momento eran autorizadas y que no tenían problemas para las abejas, pues pasaron a estar prohibidas para las abejas. Vale. Entonces, bueno, quiero reivindicar aquí también, no solo a las abejas, sino a todos los polinizadores que tenemos en Canarias. El trabajo del equipo de Carlos Ruiz de la Universidad de Laguna me parece muy interesante porque trabajan con este tema y hemos hecho alguna cosa con ellos. Y bueno, hay que pensar no solo en las abejas, sino en
todos los polinizadores, que es un tema que cada vez va a más. De hecho, muy recientemente, creo que ha sido en septiembre, no tengo aquí la publicación, pero la revista Science publicó pues un estudio que advierte que el objetivo marcado por la Unión Europea para evitar el declive de los polinizadores no es suficiente. Ahora ya se está discutiendo qué superficie de las fincas hay que dejar como biodiversidad para que los polinizadores puedan sobrevivir. Entonces, bueno, es un tema que está en cuestión. Y ya para terminar, pues vamos con las alternativas. No es por echarnos flores, pero en 2006, cuando esto todavía estaba un poco en el aire, se nos ocurrió a un gran amigo mío que trabaja conmigo en Coplaque, que es cuñado de Juan Luis, que se llama José, pues se nos ocurrió, corriendo un día hacia las Teresitas, porque nos daba por correr, oye, ¿por qué no hacemos un tríptico para repartir entre los agricultores que diga lo que ven ahí? Frente a las plagas inferiores de la platanera, primero prevenir, segundo métodos naturales y tercero control químico. O sea, un poco una especie de vamos a prevenir antes de entrar con la metralla directamente. Eso fue en 2006. Pues bueno, resulta que en 2012 se publicó un Real Decreto que les he puesto al principio, donde dice que es obligatoria la gestión integrada de plagas. Y la gestión integrada de plagas es exactamente eso que ven ahí. Obligatorio por legislación. No para el que lo quiera hacer, sino obligatorio por legislación. Primero, medidas preventivas. Segundo, actuaciones suaves. Y tercero, control químico. De hecho, nos inventamos este árbol de decisiones, que bueno, parece un poco complicado, pero es simplemente, pues, cómo proceder. O sea, ¿hay plaga? No. Pues si no hay plaga, mantenga la vigilancia, estése quieto. No, es que siempre en primavera hay que tratar, pero ¿hay plaga? No. Pues no trate. Si hay plaga, pues hay técnicas de manejo. Agua a presión, cierre de la cubierta, lavado de plantas, embolsado, pues vamos a aplicarlas. ¿Es eficaz? Sí, pues ya está. ¿No es eficaz? Pues seguimos avanzando. ¿Hay control biológico? No funciona. ¿Hay productos suaves, aceites, jabones? Y luego al final, si no hay más remedio, pues ya se tira del plaguicida. Y yo siempre pongo también el mismo ejemplo. O sea, si a alguien le duele la cabeza, no vas directamente a la guillotina, no te la cortas. Eso acaba con el dolor de cabeza, nadie lo discute. Pero a lo mejor el dolor de cabeza es porque tienes una almohada muy alta, porque tienes las gafas mal graduadas. A lo mejor simplemente, pues descansando un poco con alguna infusión se te pasa el dolor de cabeza. Y si no hay más remedio, bueno, ya te vas a la aspirina o si no te vas al Nolotil, que es la metralla, ¿no? Pues algo parecido a lo que pasa en la agricultura. Siempre hay que utilizar la solución más respetuosa de entre las que sean eficaces. Y repito que esto es obligatorio en toda la agricultura profesional. Entonces la secuencia sería esta. Posiblemente con la biodiversidad, que es con lo que voy a terminar la charla, sea posible crear unas condiciones para que no haya problemas de plagas y enfermedades. Si no, me voy al control biológico, a técnicas de manejo como el chorro de agua que ven ahí a esa señora, productos suaves como el ajo y si no, pues venga, plaguicidas, ¿vale? Y esto sirve también para agricultura ecológica. Esto sirve para toda la agricultura profesional. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso del cigarrón del hierro, resulta que había un problema porque determinada administración le daba por tratar, pegue o no pegue, primero era con malatión, porque sale el cigarrón, porque se comen los cultivos, porque no sé qué. Luego era con un regulador de crecimiento que era más suave, pero bueno, viendo los trabajos de Heriberto y compañía y un poco investigando por ahí lo que se había hecho en otros sitios, resulta que simplemente arando, y seguro que en la audiencia hay gente que entiende más que yo de esto, arando el terreno cuando están las puestas de los cigarrones, de los altamontes, se consigue un control mucho mejor que el que se hace cuando se aplicaba el malatión, ¿no? Entonces, una técnica de cultivo o de manejo que evita la plaga. Otro ejemplo, que también es dramático, ustedes saben que siempre se hablaba de Canarias, de los plaguicidas, como que rompíamos la estadística en cuanto al uso de plaguicidas en España. Bueno, la culpa de eso era de lo que ven ahí, el metansodio. Era un desinfectante de suelo que, si pueden ver en la pantalla la dosis, está de 1000 a 1500 litros por hectárea, 2500 litros por hectárea, 1000 a 1500. Ustedes piensen que esto se usaba en tomate. 3000 hectáreas de tomate por 1500 litros por hectárea, salía una purriada de materia activa que, claro, al dividirlo por toda la agricultura de Canarias, salía una tasa tremenda. Bueno, pues era un producto que tuvo tanta cuestión, digamos que tanta crítica, que fíjense lo que pasó por arte de magia. 2010, miren la dosis. Miren la ficha en 2014. Bajó por arte de magia a 380. ¡Hala! O sea, o antes estábamos tirando de sobra o ahora no funcionaba. Bueno, pues esos son casos reales que ocurren en este mundillo, ¿no? Otro caso, el metansodio se usaba, por ejemplo, para desinfectar los suelos de papa contra el nematodo de la papa. Yo reivindico siempre la figura de Antonio Bello, mi profesor, mi director de tesis,
que decía que no hacía falta desinfectar los suelos, que esos nematodos del quiste de la papa se podían controlar, y efectivamente funcionaba, en los suelos de jable, simplemente minando, regando antes de plantar la papa, los quistes de globodera flotaban en superficie y el sol de agosto los mataba. Y en los suelos arcillosos del norte de Tenerife, lo que se hacía, o lo que se podía hacer, y hubo ensayos que así lo demostraron, regar con macerados de papa o de tomate que engañaban a los quistes, le decían, coño, aquí hay cultivo ya, ¡paf! Y era mentira, no había cultivo. Pero sin embargo, al sentir el exudado de papa o de tomate, los quistes eclosionaban y luego no encontraban un huésped para implantarse. Entonces, bueno, son técnicas de cultivo que sirven para controlar las plagas sin llegar a plaguicidas. El control biológico es una solución, efectivamente. Lo que pasa es que el control clásico es, tengo una plaga, pues me voy a traer desde fuera un bicho que se la carga. Luego está el control aumentativo, que es decir, tengo un insecto aquí que funciona, pues voy a multiplicarlo y soltarlo para que controle. Pero lo que está en boga hoy en día es el control conservativo, que es decir, voy a crear las condiciones para que los propios auxiliares que hay en el ecosistema me controlen la plaga. Y aquí entramos ya para terminar en el tema de la biodiversidad. Y la biodiversidad puede ser tanto a nivel de suelo, a nivel edáfico, ahí ven ejemplos en platanera, de gente que está utilizando distintas especies para aportar biodiversidad para el control de las plagas del suelo, como la biodiversidad aérea. La platanera cada vez va a más el tema de la biodiversidad, entonces cada vez es más habitual ver este tipo de estructuras que, bueno, sirven un poco para favorecer pues el control de lagarta por las aves, o lo que ven en medio, que son huevos de crisopa, sírfidos, que es lo que ven a la derecha, pero siempre con un criterio, siempre tiene que haber biodiversidad funcional, o sea, hay que saber por qué hace uno las cosas. Ahí ven un ejemplo, ya es de lo último que les voy a contar, de una finca de aguacates, a la izquierda es antes de plantar, es un encargo que Coplaca arrendó esa finca para ser productora de aguacates, y ahí a la derecha ven pues cómo está hoy en día, ¿no? Ven que hay una biodiversidad tremenda y la política nuestra es todo lo que no molesta lo dejamos. Evidentemente está el rabo de gato. El rabo de gato cuando podemos lo quitamos, pero cuando no, pues ahí está. Entonces, bueno, digamos que somos la finca que tenemos menos problemas de plaga de todo Tenerife. ¿Por qué? Pues por esa gran biodiversidad que hay ahí donde viven un montón de auxiliares que nos ayudan. Y no hay que volverse loco, no hay que soltar bichos. Es simplemente dejar de usar las materias activas más peligrosas, como ven ahí. El acetamiprid, el espirotetramat, el landacialotrin. Dejando de utilizar esas materias activas, el sistema se regula y aparecen los auxiliares. Y el landacialotrin, insisto una vez más, para mí es un caballo de batalla porque lo tenemos autorizado en platanera y es de lo que más está haciendo en contra de lo que les estoy contando. Bueno, cada uno desde su pequeño ámbito pues hace lo que puede. En Coplaca, por ejemplo, lo que hemos hecho es no vender glifosato. El glifosato, saben que el primer usuario de glifosato en el Estado español es la propia administración, en las vías de tren y en las carreteras. Bueno, pues en platanera es absurdo porque por la cobertura que se ve en esa foto no es necesario utilizar ningún herbicida, ni glifosato, por supuesto. Entonces, bueno, lo poco que podemos hacer es que Coplaca no vende glifosato. El agricultor que quiera, si su técnico se lo firma, que esa es otra, pues lo puede, pero tiene que pagarlo él de su bolsillo. Nada de comprarlo a través de la central de compras de Coplaca. Esto nos causó algunos problemas con algunos proveedores, pero bueno, la ventaja en Coplaca es que la cadena de mando está toda en la misma línea y eso es lo que hay. Entonces, bueno, estamos apostando muy seriamente por la biodiversidad. Tenemos alguna publicación que podemos compartir en algún momento. Y ya para terminar, ahora sí que termino, la biodiversidad está ahora de moda. Entonces ahora todas las empresas apuestan por la biodiversidad y es lo que yo llamo la biodiversidad cosmética, una biodiversidad de lavado de cara. Es lo que llamo fase lobularia y vanes. La lobularia, el aliso, es una planta que se ha puesto de moda y todo el mundo la pone, como diciendo, ya tengo biodiversidad. Entonces, bueno, hubo una época que no ha terminado todavía en la que las grandes multinacionales, y esa es una imagen creada por inteligencia artificial para no quedar mal con nadie, era habitual que las grandes multinacionales, que ustedes pueden pensar y poner el nombre que quieran, ponían a todos sus directivos con corbata, unas plantitas allí delante, y bueno, la empresa innovadora y puntera, y ahí pongan el nombre que quiera, presenta su campaña Friendly Pollen. Estaba Friendly Pollen, esa me la he inventado yo, pero estaba Márgenes Floridos, Operación Polinizadores, abejas sostenibles. Entonces, bueno, se trataba simplemente de una operación de lavado de cara, porque luego esas mismas empresas seguían vendiendo herbicidas y seguían vendiendo insecticidas que se cargaban a esas abejas, ¿no? Nuestra experiencia en Coplaca es con aguacate y platanera, es con lo que hemos trabajado. Y bueno, lo que les decía antes, cada uno en su ámbito pues puede hacer lo que pueda hacer. Nosotros lo que hemos hecho, pues
todos los años sacamos un calendario que este año se ha dedicado a insectos, digamos, útiles de Canarias. Ahí ven una crisopa, ven una abeja silvestre. El 26 también lo estamos preparando ya. Pero ya desde 2014 tenemos publicaciones en Coplaca donde hablamos de biodiversidad, setos, aves y hábitats acuáticos, cuando nadie hablaba de esto todavía. En 2021 sacamos esta publicación que está disponible en la web de Coplaca, coplaca.es, entran en publicaciones y se la pueden descargar. Implantamos realmente biodiversidad en las fincas. Esto no son fotos de Google, sino ahí está un servidor con mi amigo y alumno Borja de Ciencias Ambientales, que pidió en su locura hacer las prácticas con Coplaca, y digo, te vas a enterar. Y empezamos ahí a plantar caléndulas y lobularias y combos como locos en una finca. Ya desde hace mucho tiempo, en 2007, organizamos un curso de cría de insectos auxiliares con José Luis Porcuna, que falleció, ya les digo, en el año 2021 y que fue el pionero en todo esto. Cogimos a todos los técnicos de Coplaca y los pusimos a ver cómo se criaban los auxiliares. En 2015 trajimos a Joaquín Araujo, que seguro que no necesita presentación, para que diera una charla abierta a la sociedad sobre las raíces de la tierra. En 2017 trajimos a Pepe Orantes, de los laboratorios de Happy Nevada, para hablar de los riesgos de los pesticidas para las abejas. Ahí está el amigo Yarsi, que también lo captamos un año para hablar de los efectos de los plaguicidas sobre las personas, la fauna y el medio ambiente. El año del COVID intentamos biodiversidad en agrosistemas tropicales, pero el COVID se nos adelantó y se suspendió, es una espinita que nos quedó. Entonces, bueno, lo que hemos intentado, pues eso. En los últimos años, en el 2023, trajimos a un especialista que es Jesús Quintano para hacer unos talleres de reconocimiento y manejo de auxiliares en La Palma y en Tenerife con los técnicos de Coplaca y con todo el que quisiera. Por ahí en la foto de abajo veo a Gálata, que creo que está conectada. Y el año pasado, pues organizamos esto, una jornada sobre polinizadores, que en la foto de abajo a la izquierda se vea bastante peso de la asociación, ahí en primera fila aprendiendo de los especialistas que trajimos para hablar de esto, ¿no? Y bueno, yo con esto termino, creo que me he ceñido relativamente al tiempo, con los 5 minutos de cortesía que siempre hay que dar, y quedo a su disposición, tanto ahora como en el correo que ven ahí, como a través de la asociación, para lo que les pueda ayudar. Así que nada, muchas gracias.